Hola a todos, mi nombre es Jonathan Mero, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, en la cual estoy cursando el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. En este momento les estaré hablando sobre el procesado de los materiales. Primero definamos qué es el procesado de los materiales. Son aquellos materiales que han pasado por algún tipo de procesamiento y que se utilizan en la fabricación de otros productos. Este se distingue al concepto de materia prima y de sus componentes. En sí, el procesado de los materiales es cuando de su estado natural sufre algún tipo de modificación. El procesado de los materiales se relacionan la estructura, el proceso y las propiedades de un material. Veamos la definición de cada uno de estos temas para poder comprenderlo mejor. Primero, ¿qué es el proceso? Es el conjunto de fases por la que pasa un producto para la transformación de los factores productivos en productos elaborados o semi-elaborados. Las propiedades es la cantidad de características que determina el comportamiento de ese material ante las acciones físicas, químicas, mecánicas, entre otros. Las propiedades se diferencian un material de otro y determina que un objeto está fabricado de algún tipo de material. Ahora, por último, la estructura, que es todo material, posee una estructura intermolecular según arreglos atómicos de acuerdo a la distribución de sus átomos y de la fuerza de enlaces que se realizan. El material está compuesto por moléculas y estas moléculas están compuestas por átomos. Los átomos se ordenan según las fuerzas de atracción en el espacio tridimensional, formando redes atómicas. Tengamos en cuenta que es necesario e importante comprender la estructura atómica y la forma de sus enlaces químicos debido a la fuerza de extracción que se da entre ellas, produciendo distintos arreglos atómicos e iónicos. El átomo es la unidad estructural básica de todos los componentes, formando los bloques estructurales de cualquier material. Veamos ahora el procesado según la clasificación de los materiales, que son metales, cerámicos, polímeros y vidrios. En videos anteriores ya hablamos sobre la clasificación de los materiales, pero en esta ocasión vamos a hablarlo dentro del tema del procesado de los materiales. Veamos la definición de cada uno de estos temas. Primero, el proceso de metales. El procesamiento de metales consiste en someter a estos elementos a un proceso de transformación física, biológica o química para su uso en ensamblaje en procesos de fabricación, como por ejemplo la estructura de un automóvil. Esta requiere metales que hayan pasado por algún proceso mecanizado que generalmente se produce en una planta especializada como ferros planos, antes de ser enviados a la planta de ensamblaje de automóviles. Dentro del tema del proceso de los materiales, a menudo se confunde la fabricación, el mecanizado y el procesamiento de metales, pero en realidad estos tienen una definición muy diferente entre ellos. Como vemos, la fabricación se refiere a la producción de las piezas del metal en bruto, como por ejemplo las bobinas. El mecanizado del metal es el conjunto de procesos industriales de eliminación de material, ya sea por corte, marcado, prensado o agujereado, entre otros, que se llevan a cabo en una materia prima que ya ha pasado por un proceso, y el procesamiento a su vez puede incluir los procesos de mecanizado, pero también otros procesos de transformación que no implican eliminación de material, sino incluso adición, como el galvanizado. Como podemos darnos cuenta, el concepto de estos tres temas es muy diferente, pero en su mayoría se confunden por su similitud, ya sea en el escuchar la palabra o su similitud en el concepto, pero nos pudimos dar cuenta que en realidad son cosas muy distintas. Ahora, ¿qué es el proceso de materiales cerámicos?
Dentro de este tema existen 3 etapas básicas, como son la preparación del material, el moldeado fundido y el tratamiento térmico. Primero, ¿qué es la preparación? La preparación de la materia prima utilizada en la elaboración de los materiales cerámicos consiste en un desmenuzado previo a la entrada en la planta y en una molienda en la planta. En sí, previamente, al ser ingresado una materia prima a la planta de producción, tiene que tener una preparación, porque si no, no se va a poder elaborar el producto ya dicho o definido. Entonces es muy necesario la preparación previamente al ingresar a la planta de producción. El moldeado o fundido. El moldeado es la operación que consiste en realizar un molde a partir de una matriz y permite hacer una o varias piezas. Y el tratamiento térmico. Este consiste en secado, sinterizado, verificación, secado y eliminación de aglutinantes. El proceso del secado de cerámicas es eliminar el agua del cuerpo cerámico plástico antes de ser sometida a altas temperaturas. Dicho esto, veamos ahora el proceso de materiales polímeros. Este tiene como finalidad obtener objetos de piezas de formas predeterminadas y estables, cuyo comportamiento sea adecuado a las aplicaciones a las que están destinadas. Una de las características más destacadas de los polímeros es la gran facilidad y economía con la que pueden ser procesados a partir de una materia prima convenientemente preparada. ¿Qué es el proceso de materiales vidrios? Este comienza cuando las materias primas, tales como la arena, la sosa o la caliza, se funden a 1500 grados centígrados. El vidrio obtenido aún en estado fluido y a una temperatura de unos 900 grados centígrados es distribuido a los moldes donde se obtiene su forma definitiva. Posteriormente se traslada a una arca de recocido en la que mediante un tratamiento térmico se eliminan tensiones internas y el envase de vidrio adquiere su grado definitivo de resistencia. El vidrio es un producto inorgánico de fusión enfriada hasta llegar a la condición de rigidez sin cristalización. A su vez, el vidrio carece de punto de fusión determinado. ¿Cuáles son las etapas del proceso del vidrio? Porque para poder elaborar un material de vidrio tienen que seguirse una serie de etapas para su perfeccionismo. La primera etapa es la preparación de la mezcla. Este consiste en almacenamiento, en pesaje, en mezclado y transporte. La segunda etapa es la fusión de mezcla y refinación del vidrio. Esta nos dice que en el horno es el sitio donde se lleva a cabo la fusión de las materias primas. Luego el vidrio fundido pasa por un tanque llamado tanque de refinación, donde se intenta igualar la temperatura del vidrio en toda su extensión. La tercera etapa dentro de este proceso es el acondicionamiento del vidrio. Aquí el canal es el encargado de enviar desde el horno hasta el lugar donde están máquinas para formar los envases. La cuarta etapa es la formación del envase. Una vez acondicionado el vidrio en el alimentador, se forma la gota de vidrio con el pero correcto y la forma deseada por medio de un sistema de partes refractorias compuesto por un tubo que controla el flujo del vidrio hacia el orificio. Y el quinto y por última etapa es el proceso de soplo y soplo. Aquí en el premolde se utiliza aire comprimido para empujar el vidrio y formar el terminado. Cuando se termina la botella, el vidrio se enfría muy rápido, creándose una gran cantidad de esfuerzos internos que debilitan la botella.
El recocido es la encargada de aliviar esas tensiones y luego son empacados de acuerdo al requerimiento del cliente por medio de diferentes métodos como el termoencogido, el paletizado y el encanastado en cajas plásticas. Y también el almacenamiento y despacho, donde se guardan estos materiales para luego ser distribuidos a las sucursales de los almacenamientos. Pudimos darnos cuenta la importancia del procesado de los materiales y sus definiciones, también los subtemas dentro de este tema. Espero les haya quedado claro y hayan comprendido qué es el procesado de los materiales.